Anthony, quiero que usted nos cuente un poquito de lo que, y a los hermanos que nos están viendo ahí por medio del Facebook, un poquito de su infancia. Ujú. Amén. Claro, bueno, para empezar con el testimonio, quisiera antes leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Todo aquel que pueda acompañarme con su Biblia en esta preciosa noche, lo puede hacer, abrir su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Damos gracias a Dios por este precioso momento. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios es tan maravilloso con todos nosotros. Y voy a leer para ustedes honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Un versículo muy poderoso, muy impactante para mi vida. Y en base a eso también quisiera pues testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Maravilloso sea el nombre de Dios, aleluya. Mi nombre, como decía el hermano Luis, mi nombre es Anthony Aguilar Barrantes. Tengo 27 años de edad. Llegué a los caminos del Señor a los 15 años de edad, 15 años y medio más o menos, casi cumpliendo 16. Y desde ese momento que entregué mi vida a Cristo, pues hasta la fecha, gracias a Dios por su misericordia, seguimos avanzando por la misericordia del Señor. Y hablaba sobre mi infancia, ¿verdad? Amén. Bueno, en mi infancia yo no tuve el privilegio que muchas personas pues han tenido de crecer en los caminos del Señor. Mis padres siempre han sido inconversos hasta la fecha. Solo mi madre estuvo un tiempo visitando la iglesia, pero después de un tiempo dejó de ir. Y bueno, desde que yo empecé a ir a la iglesia, he sido yo únicamente que ha asistido a la iglesia por la misericordia del Señor. Amén. Hermano Anthony, hermanos. Sí, yo tengo tres hermanos, yo soy el cuarto, yo soy el mayor de los tres. Tengo un hermano, una hermana y dos hermanas, perdón. Amén. Hermano Anthony, vamos a ir entrando ya al testimonio, ¿verdad? Usted fue a la primaria, su infancia entre lo normal era, cabía la palabra normal, ¿verdad? Eh, Cuéntenos, a qué edad fue, o por qué, ¿verdad? Usted me comentaba ahora que hablábamos en la tarde, unas ciertas razones las cuales lo llevaron a usted a tomar el camino que usted llevó. No fueron muchos años, ¿verdad? Fueron 2 años, 2 años y medio, ¿verdad? Que usted anduvo por ese camino, pero hubieron unas razones, hermano, las cuales usted lo llevaron a tomar esas decisiones. Sí, claro, bueno, más o menos esa etapa fue cuando yo empecé a ir al colegio. Es una etapa muy difícil para el joven o adolescente que está empezando a conocer nuevos ambientes, nuevas personas, que muchas personas pueden llegar a ser de mucha bendición, pero otras son una mala influencia para la persona. Y en ese caso, así pasó conmigo. Y nosotros, lo que es mi niñez, pues yo puedo decir de que pues, sí tuve una niñez muy bonita en lo familiar, ¿verdad? No en el Señor, pero sí en lo que es la familia, muy bonita por mi mamá, mi papá, pues había una familia, ¿verdad? Ya después en mi adolescencia, cuando fue entrando al colegio, fue cuando empezaron a haber muchos problemas familiares y todo en base a que mi papá empezó a tener problemas con su trabajo. A él lo llegaron a despedir de su trabajo y él problemas a decaer como en una tristeza, en una depresión, y todo eso hizo que él se llegara a refugiar en el vicio del licor. Y bueno, llegó un buen tiempo en que él pues dejó de trabajar y
la que empezó a trabajar por nosotros, porque yo era un muchachito de 12, 13 años, fue mi mamá. Pero en ese entonces yo empecé a ir al colegio. Y cuando yo comencé a ir al colegio, dado a todos esos problemas que estaban pasando, llegaron a perjudicarme psicológicamente, emocionalmente, que yo también empecé pues a tomar muchas decisiones incorrectas. Un joven teniendo problemas en los hogares, ¿verdad? Y llega y se topa con personas en un colegio que no son buenas personas, pues obviamente lo más seguro es que el joven, si no tiene consejeros o personas que le ayuden, o padres que tal vez estén un poquito más cerca, ¿verdad? Sin problemas, porque todo eso lo hacen los problemas, ¿verdad? Hace que todas esas, un montón de cosas se lleguen a quebrar, familiares, y empiece el enemigo a agarrar ventaja sobre todos los miembros de la familia. Entonces yo empecé a portarme mal, amados hermanos, a conocer personas que me empezaron a inducir a no entrar a clases, que no, hombre, vayámonos por ahí, ¿verdad? Después agarra y hace esa materia. Ya yo empecé a tener pues malas notas, pues, obviamente. Y hubieron personas que me empezaron y yo también tomando esas decisiones incorrectas. Y muchos de esos fumaban marihuana, consumían droga marihuana. A veces entre el mismo colegio, aunque no pareciera, hay muchas personas que se apuntan, como dicen, a comprar licor y irse a muchos lugares a tomar y cosillas así entre ellos. Entonces yo empecé a tomar ese camino poquito a poco, debido a los problemas que estaban pasando en mi hogar, a la ausencia tal vez de un papá que esté ahí a la par de uno, de una mamá, porque tenía que trabajar para podernos sacar a nosotros adelante, ¿verdad? Fue una situación muy difícil. Y debido a eso, pues yo empecé a encaminarme en ese camino. Ya después, más adelante, me tuvieron que sacar del colegio porque ya tenía malas notas, no entraba a lecciones, iba solo a gastar plata, iba a pasear y a portarme mal con malas compañías. Hermano Anthony, ¿a qué edad, usted me conversaba, ¿verdad? Usted comenzó ya a andar con compañías, pandillas. Aquí estoy, hermano. Ah, ok, perdón, pensé que se le cortó. No, no. Sí, bueno, despuesito que me sacaron del colegio, pues como no había nadie en la casa, ¿verdad? Mi papá pues estaba un poquito ausente y mi mamá trabajando. Entonces yo aprovechaba todos los momentos para salir a la calle, debido a los problemas que había en el hogar. Yo ni quería estar en la casa. Yo lo que quería era, como, llevar mi mente a otro lado, fuera de los problemas y buscar refugio en otras cosas. Entonces, y aprovechaba porque cuando mi mamá salía a trabajar, ella venía a las 6, 7 de la noche, y a veces hasta 8, dependiendo del horario de los buses. Pues mi mamá no me encontraba en la casa. Yo aprovechaba para salir. Y ahí fue donde ya me empecé a juntar con las personas del barrio, que eran personas, ahí, los típicos muchachitos que usted los ve en la esquina del barrio ahí, haciendo maldades, pidiendo plata para comprar fresco y cosillas así. Entonces yo me empecé y que salía y iba y me ponía ahí con ellos y estaba ahí un compartir y uno decía que eran amigos y amigos, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cosas más bien hacían de que yo me volviera más rebelde, que yo empezara a aprender pues otras cosas más malas. Muchos de ellos pues desde luego también fumaban. Y digamos, en el barrio donde yo vivía es un barrio que se caracteriza porque hay mucha pues delincuencia y hay mucha facilidad para que una persona, un jovencito pueda tener acceso a licor, a marihuana y a un montón de cosas por el tipo de ambiente que se vive.
Entonces es como muy fácil que una persona empiece y a la vez muy normal, la gente lo ve tan normal también, que pueden ver a un muchachito tal vez hasta fumando o algo así y ya la gente pues lo ve normal. Entonces todo ese tipo de cosas hicieron que yo me volviera más rebelde, ya después que empezábamos a hacer travesuras, a molestar a la policía, a los vecinos, a las pulperías, ¿verdad? Por estar en esa inmadurez. Cuando uno está en ese grupo, amado hermano, amado amigo que me escuchan, uno lo que piensa nada más es en la adrenalina. Usted solo quiere divertirse y usted piensa que lo que usted está haciendo es diversión para usted, pero uno no se da cuenta que se está haciendo primero un daño muy grande a uno mismo, ¿verdad? Y también a las personas con las que ya empieza a molestar, a hacer maldades, que ya de repente que pasaba el bus y lo agarramos a pedradas, hasta la misma policía, ya la patrulla empezaba a perseguir a todos los muchachos y todo ese tipo de cosas hicieron, amado hermano, que nosotros fuéramos perdiendo temor. Ya tal vez nos agarraba la policía y nos pegaba y nos maltrataba y muchas veces nos mandaban hasta dormir a la comandancia, pero nosotros lo veíamos como un vacilón. Y todo ese tipo de cosas fue, como dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo. Y se fueron abriendo más puertas y más puertas y más puertas. Entonces, y en todo ese mover que se estaba dando, amado hermano, pues hay muchas personas también que se prestan para seguir siendo de mal ejemplo para los muchachos, para la juventud. Y en ese tiempo yo recuerdo, amado hermano, que pues llegaba tal vez un señor que tenía mucha plata y llegaba y compraba cervezas y ponía las cervezas ahí en el lugar que había como una plaza grande o hay. Y todo el mundo pues empezaba a tomar y lo tremendo de esto es que yo era un muchachito, un adolescente. Yo tenía de acaso 13 años, porque cuando yo empecé a ir al colegio yo todavía no había cumplido los 13. Cuando me sacaron tenía 12 años. Entonces, como en el lapso de 12 años y medio, 13, 14, el enemigo de Dios vino con una violencia tremenda, amado hermano, para poder encadenarme mi vida e irme metiendo poquito a poco en ese mundo, pareciendo que fuera algo sencillo, simplemente travesuras, pero el enemigo es muy sutil. La Biblia dice que él vino para hurtar, para matar y destruir, y así lo hace con todo mundo. Y entonces así venían ese tipo de personas y ponían y tiraban cajas de cervezas ahí, todo el mundo, no importaba si hubieran chiquillos, si hubieran ancianos, lo que fuera, amado hermano, y eso era lo más normal. Y en ese ambiente usted se puede imaginar música por allá y un ambiente totalmente pesado, amado hermano, donde los demonios empiezan a hacer fiesta con las personas, donde empieza a ponerle pensamientos a los muchachos de asaltar, pensamientos de hacer daño, de hacer maldades. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese ambiente, yo llegué a presenciar balaceras, donde muchas personas tal vez tenían encontronazos y se iban a disparar y era mucha gente tal vez en ese problema ahí peleando y era una situación tan difícil, pero uno que está joven en ese momento, como no sabe bien las cosas, uno lo que ve es pura diversión. Uno siente que está en un ambiente cool, en un ambiente que de verdad es de lo mejor, pero lo que no sabe la persona es que está conduciendo su vida cada vez más y más al infierno. Maravilloso es el nombre del Señor. Y ahí fue donde yo empecé también ya a consumir más droga. Cuando digo droga, era marihuana, porque sí, digamos, se dieron muchas oportunidades porque ahí muchas cosas abundan, pero yo siempre tuve cierto temor en ir un poquito más allá. Pero sí, mucha gente fumaba marihuana y tomaba licor y en ese ambiente muchas veces yo llegué a la casa
Recuerdo que llegaba en la madrugada a la casa después de todo ese tipo de cosas y mi mamá tal vez en algunas ocasiones me agarró bajo los efectos de la marihuana y ella se ponía a llorar diciéndome que por qué yo hacía ese tipo de cosas, que ella estaba trabajando para sacarnos a nosotros adelante. También me aconsejaba diciéndome, vea, no importa la situación, nosotros vamos a salir adelante de esto. Pero mi cabeza no estaba en eso, yo me había vuelto un rebelde, yo no quería nada, no quería escucharlos, tantos problemas que habían que yo prefería irme de la casa. Y me volví, muchos dicen, pero ¿por qué su mamá tal vez no lo disciplinó o algo así? Pero, amado hermano, era tanta la rebeldía que yo me tenía en ese tiempo que me creía un hombre muy fuerte, a pesar de mi corta edad, era demasiado rebelde y por más que mis papás querían controlarme, yo no me dejaba por causa de toda esa influencia donde yo me estaba metiendo. Maravilloso es el nombre del Señor. Y en mucho de esos ambientes, muchos amigos empezaron cada vez más a, pues, a conseguir armas y aportar armas y a estar en ese que cada fin de semana había fiesta y todo el mundo haciendo de las suyas y ya empezamos a hacer muchas más maldades, amado hermano, y cosas que se nos fueron saliendo de las manos. Maravilloso el nombre del Señor. Recuerdo que varias veces yo llegué tomado a la casa y a veces yo me pongo a meditar en esto porque yo era un chiquito, un muchachito de 13 años que iba a estar sabiendo qué es eso, tomando con personas y lo que me llamaba la atención es que yo era el más pequeño de todos los muchachos y había personas con mucha más edad, pero y cuando yo medito en esto, como le digo hermano, yo le doy tantas gracias al Señor por haberme rescatado, por haber llegado a mi vida, por haber hecho esa obra maravillosa, porque yo iba en rumbo a un camino tan destructivo a una corta edad, a pesar de que era un jovencito, un adolescente, no era ni tan siquiera un joven, y yo ya sabía que era hacer todo ese tipo de cosas. Y muchas veces llegué tomado a la casa, 13, 14 años ya, y me recuerdo una vez que yo llegué a la casa, amado hermano, y llegué tan mal que abrí la puerta del cuarto de mi mamá y solo me recuerdo que lo que pude decir fue mami, como diciendo ayúdeme, y me caí al suelo y vi solamente como que se me apagaron las luces y me desperté hasta el día siguiente con otra ropa, cambiado totalmente. Al final me di cuenta que mi mamá me había ayudado, me había cambiado porque llegué en una condición tremenda, amado hermano. Y yo fui creciendo en ese ambiente, cada vez un poquito más y más. Al principio parecía muy normal que piedrita a los buses, que la patrulla nos perseguía y un montón de cosas de estas que ya empezamos a tapar las calles y a quemar un montón de cosas para que los carros no pasaran y agarrarlos a pedradas y otras personas se aprovechaban para hacer otro tipo de cosas y todo ese tipo de cosas, hermano. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Y después, como todo muchacho que está en ese ambiente, el deseo de esa persona es tener mucha plata, tener fama, tener carro, tener cadenas de oro y un montón de cosas más. Entonces, muchas de las personas que estábamos ahí, ese era el sueño. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Y recuerdo que un día estábamos nosotros planeando hacer como un tipo de maldad o un asalto, por decirlo así, de alguna manera. Y nunca se me olvida, amado hermano, que llegó una señora, no sé de dónde salió, y éramos tres muchachos que estábamos ahí en un puente sentados diciendo, sí, vamos a hacerlo esto de esta manera, y así, y así, y la señora ni siquiera estaba escuchando. Y cuando yo nada más veo a la señora que está de frente y llega y nos dice, muchachos, tengan cuidado con lo que ustedes están haciendo, porque ustedes no saben en qué se están metiendo. Maravilloso es el nombre del Señor.
Y cuando yo medito en todas esas cosas, amado hermano, yo comienzo a comprender que era la misericordia del Señor guardándome. Porque después de eso nosotros quedamos así como asustados, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y pues desde luego no se dio nada. Gracias a Dios. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Y, y así fue sucediendo y sucediendo, hermano, y un abismo llamaba a otro, y poquito a poco ya empezaban a haber problemas, que un muchacho tenía un problema con otro de allá, entonces ya el otro decía, no, hombre, vámonos por el arma y vamos a hacer un desorden y verdad, y jugando de Superman y todo ese tipo de cosas, donde se empieza a meter una persona que comienza a andar con malas juntas. Maravilloso es el nombre del Señor. Y ahí en el barrio, algo que me impacta mucho cuando me recuerdo es que habían algunas personas que practicaban cierta, no sé cómo decirlo, brujería o ocultismo, o les gustaba ese tipo de cosas. Maravilloso es el nombre del Señor. Y una vez esas dos personas nos hicieron como un trato, porque éramos muchos muchachos. Y ellos lo que nos querían decir a nosotros era que ellos podían hacer que nosotros pudiéramos ver que lo que nosotros tuviéramos en nuestro corazón. Maravilloso es el nombre del Señor. Y nosotros en nuestra inmadurez, muchos aceptamos y se iban con las personas a hacer ese tipo de ritual, diría yo. Y maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Muchas personas que fueron a hacer ese tipo de cosas, como le vuelvo y le repito, en su inmadurez, no sabían qué se exponían, no sabían en qué es lo que se estaba metiendo, solamente por el juego y por la vagabundería, vinieron asustados. Y yo recuerdo que cuando yo pasé por esa fea experiencia, amado hermano, y cuento esto porque después de todas este tipo de cosas, en el grupo donde nosotros estábamos, de los muchachos, pasaron cosas tan feas, que nos empezamos a pelear unos contra otros debido a esta situación que había pasado. En el momento yo no lo comprendía, pero ya en los años en el Señor, uno logra entender todas las artimañas del diablo, porque el enemigo viene una y otra vez a tratar de acaparar a las almas, a las vidas, a las personas y atarlas, encadenarlas de manera que la persona no pueda salir adelante y pueda llevarse su alma. Maravilloso es el nombre del Señor. Y yo me recuerdo que después de esta experiencia, amado hermano, yo sentí que me empezaban a perseguir en las noches. Yo no podía llegar a dormir a mi casa. Yo tenía que quedarme durmiendo donde un amigo, porque cuando yo me iba para la casa, que no me iba temprano, que me iba a la madrugada, por todos los desórdenes que me pasaba haciendo, yo sentía que me perseguían, hermano, y era una situación tan terrible que cuando yo me recuerdo de esas cosas, hasta la piel se me eriza, porque eran momentos tan que yo sentía que me andaban persiguiendo. Yo no me sentía en paz, me sentía tan terrible, amado hermano. Y después todos los muchachos empezamos a tener problemas dentro de nosotros mismos, que se empezó a agarrar el otro con el otro, y ya el otro empezó a dispararle al otro, y en un caso un muchacho le disparó a uno en un pie, y fue algo tan tremendo, amado hermano. Maravilloso es el nombre del Señor. Después empezamos en ese tipo de cosas. Hermano Anthony, estuviste involucrado en balaceras a la edad de casi 13 años, ¿verdad? Sí. 13, 14 años, estuviste involucrado en balaceras. Ahí en el barrio, usted me contaba que, bueno, conoces a una tía mía en esa parte de Embaco, allá en Limón. Conoció, se me va el nombre de ese pequeño barrio que está ahí, Seibón, ¿cómo es el? Primero Plaza Paniagua, después Plaza Paniagua, ajá, Plaza Paniagua, de ahí era ahí,
ajá, ahí usted estuvo involucrado en ciertas balaceras donde su vida estuvo en peligro, ¿verdad? A esa corta edad. Sí, Sí. claro. Y muchas veces yo llegaba a la casa y me cambiaba de ropa, esperaba que fueran las 6, 7 de la noche para llegar a cambiarme, ponerme ropa de salir y lo que se presentara en el momento. Y muchas veces mis papás me decían, no salga, no salga, y yo no hacía caso, amado hermano, yo me iba, no quería saber nada de nadie, estaba en una rebeldía tremenda. Y muchos de esos lugares que yo fui, carnavales, fiestas de esas nocturnas, donde iban un montón de maleantes, porque ahí hay muchos negocios de droga y narcotraficantes, ahí se mueven como si nada. Y muchas veces por desobediencia y por estar en ese tipo de lugares se armaron balaceras también. Y yo me recuerdo que varias veces yo tuve que buscar la manera de cómo irme para mi casa, sea brincarme una cerca o meterme en un charco hasta que la policía los estuviera persiguiendo, y todo golpeado, amado hermano, en la madrugada, llegar a la casa, llegar todo golpeado por las propias cuentas de uno, por el tipo de problemas que se armaban. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre, aleluya. Y como le decía, yo en un momento de esos que los problemas empezaron a dar con todos los muchachos, yo me fui allá por casi que por la iglesia de los Sauces, donde está ahorita, porque yo frecuentaba muchos esos lugares, la iglesia de los Sauces, en Baco, ahí, Limoncito, Plaza Pañagua, yo a menudo caminaba por ahí tenía mis amigos, mis amistades, y yo estaba por ahí en ese momento. Y dado el problema que yo había tenido con los otros muchachos, me recuerdo que yo ese día iba de madrugada para la casa caminando bajo los efectos de la droga. Y yo recuerdo, amado hermano, que salieron un grupo de muchachos con palos, con tubos, con leños a quererme pegar debido a todos los problemas que se estaban dando, porque unos empezaron a tener problemas con unos y otros con otros. Y empezamos en ese problema. Y yo recuerdo que esa vez solo la misericordia de Dios pudo alcanzarme y ayudarme. En ese momento uno dice, no, yo corrí rápido, pero ¿qué va a hacer uno con un montón de personas encapuchadas, con pañuelos, con gorras, con palos y tirándole con los palos para maltratarlo a uno? Yo lo que hice solamente fue correr y de igual manera, buscar la forma de llegar a mi casa. En otro momento dado, había un muchacho con el que no me estaba llevando tan bien, y al yo pasar por donde yo estaba, tuvimos una discusión y el asunto llegó a ser tan grave que él se fue por un arma. Maravilloso es el nombre del Señor. Y él llegó hasta donde yo estaba, a escasos 10 metros, y llegó y me apuntó así, amado hermano. Llegó a apuntarme, a querer dispararme. Y en eso, porque ya yo sentía que ya me iba a disparar, porque estábamos cerquitita, y él con la pistola así apuntándome, diciéndome, le voy a meter un balazo y un montón de cosas feas. Y de la nada, amado hermano, no sé cómo salió una persona que es un señor que era como indigente, y llegó y se metió, y gracias a Dios y a la misericordia de él, no pasó nada. Pero yo estoy seguro que si la gracia de Dios, si la misericordia de Dios no hubiera estado conmigo en ese día, a pesar de que yo no fuera todavía cristiano, a pesar de que todavía yo no hubiera llegado a Cristo, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí en ese momento, hoy yo tal vez no estuviera aquí predicando, hoy hablando sobre mi testimonio, o tal vez estuviera en una silla de ruedas, anduviera en muleta, o quizás estuviera muerto. Pero yo no sé cómo salió ese personaje y se metió y me decía, por favor, váyase, váyase. Y me metieron a la casa de una persona. Y ya el problema empezó a terminarse, y todo el mundo para su casa, y yo de igual manera buscar la forma de cómo me iba para mi casa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y todos estos problemas, llegaron muchos muchachos
mismos muchachos de ahí del barrio que llegaban y me ponían una arma en la mano y me decían, Tony, vamos y terminamos con esto, usted nada más me dice, y me ponían la pistola en la mano aquí y me decían, vamos, Tony, no se deje de esta gente, vamos a terminar con esto. Y yo solamente me quedaba viendo, ¿verdad? Porque ya en ese momento, amado hermano, lo que compartíamos, que ya como que yo llegué a cansarme de todo ese tipo de cosas. Yo estaba cansado de salir de la casa desde temprano, llegar a estar en una esquina sin hacer nada, tal vez pidiéndole que un 100 colones y 100 colones a un muchacho y a esta otra persona para poder comprar entre todos un fresquito ahí donde la pulpería del chino, que es lo que la mayoría de personas hacen cuando están así, en una esquina. Y llegaron a ofrecerme para poder terminar con eso. Y yo no acepté, porque ya yo me estaba cansando de ese tipo de cosas. Yo quería ya tener una vida diferente, a pesar de que fue un corto tiempo. Le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que fue el Señor que comenzó a tratar con mi vida. Amado hermano, y después de todos este tipo de cosas que fueron aconteciendo, que el Señor fue tratando conmigo, y yo fue pausándome un poquito de todas esas cosas, todas esas personas empezaron a involucrarse con narcotraficantes, con personas que hacían mucho daño. Y hoy por hoy muchas de esas personas ya no están vivas, están muertas. Maravilloso es el nombre del Señor. Y otras también, pues, si no están muertas, están presas en la cárcel, descontando muchos años de condena por esas mismas maldades que el enemigo los llevó a hacer. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Y yo recuerdo que cuando Dios comenzó a tratar conmigo en ese tiempo, yo una vez tuve un sueño donde yo me veía que era arrastrado por un personaje. Yo no podía ver la persona ni quién me estaba arrastrando, pero me recuerdo que me estaba arrastrando como a una casa, a un cuarto oscuro, grande, pero que era como hacia abajo. Y yo pegaba gritos y yo veía a mi abuelita caminar. Yo le gritaba y le gritaba y le gritaba y ella no me podía oír. Y después de esa escena tan fea, porque fue algo que viví así, algo muy real, yo me desperté en un cuarto donde un personaje estaba encima mío y me tenía las manos en mis brazos y me estaba apretando aquí, quería como matarme. Y yo en ese momento, amado hermano, empecé a sentir como una opresión muy, muy fuerte, tanto así que yo en el sueño no podía moverme, yo no podía hacer nada, yo no era cristiano, yo no conocía nada del Señor. En algún momento tal vez me llegaron a predicar, pero nunca le tomé importancia y no conocía nada, pero yo sabía que si uno decía la sangre de Cristo tiene poder, algo tenía que pasar. Maravilloso es el nombre del Señor. Y yo solamente recuerdo que en el sueño yo dije 3 veces nada más, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Y yo me desperté inmediatamente del sueño. Y eso fue algo tan impactante para mi vida, amado hermano, que cuando yo me levanté llorando, llorando, llorando mucho. Y yo fui donde mi mamá, que en ese momento estaba en la casa, y yo le empecé a contar, y más bien empezó como a regañarme, que yo estaba loco. Pero solo yo podía entender lo que estaba pasando con mi vida en ese momento. Ya me estaba cansando de ese tipo de situaciones, porque yo sabía que si yo seguía en ese camino, que si yo seguía metido en ese enredo, yo quizás hoy ya no estuviera aquí. Quizás hoy ya no pudiera estar contando este testimonio, amado hermano, porque lo que el enemigo estaba haciendo con mi vida era tratando de destruirme, tratando de que yo me perdiera para siempre, tratando de encadenarme poquito a poco, que eso es lo que hace el enemigo con las personas inconversas, aún con los que están dentro de la iglesia, amado hermano, que poquito a poco nos va encadenando, y nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta de todas estas situaciones que están pasando en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegó el momento, amado hermano,
que después de ese sueño, Dios empezó a tratar conmigo por medio de ese sueño también. Yo recuerdo que yo conocí a unas personas y las personas me hablaron de que le contara el sueño a un muchacho, que un muchacho me podía ayudar. Y cuando llamaron al muchacho, era el hermano Aarón. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. El hermano Aarón llegó y yo le empecé a contar el sueño. Gloria a Dios para siempre. Le empecé a contar el sueño. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y él me dijo, está bien, hermano, vamos a estar orando por usted. Y ahí el hermano también aprovechó para evangelizarme, hablarme del Señor, y hasta invitarme un día a la iglesia. Maravilloso es el nombre del Señor. Y después de ahí muchas veces también, cuando estábamos ahí en el barrio, tomando o sentados ahí haciendo algo, muchas veces pasaron algunos hermanos de la iglesia y me hablaron del Señor. Recuerdo una vez también que pasó el hermano Aarón y yo tal vez estaba en medio de esas personas y Dios lo usó para hablarme, y varias personas más también, y ya Dios empezó a tratar con mi vida. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Y todo ese tipo de cosas ya fueron como sembrando esto en mi corazón. Ya yo estaba cansado, amado hermano, yo veía los ejemplos de muchas personas también en ese tiempo que también estaban acabando con su vida, que eran viciosos, que eran alcohólicos, que eran personas que el enemigo los estaba destruyendo totalmente. Yo decía, yo no quiero ser así. Yo sabía que yo estaba en ese camino porque yo quería buscar felicidad de alguna manera. Yo estaba en ese camino por la ignorancia, por querer experimentar adrenalina, todo lo que un muchachito quiere en estos tiempos, querer tener tal vez plata, querer tener influencia sobre las personas. Maravilloso es el nombre del Señor. Eso es lo que yo buscaba en ese tiempo, querer tal vez sobresalir sobre los demás, que dijeran, uy, que Tony muchacho más bravo o algo así, pero ese tipo de cosas no llevan a la persona nada, solamente a destruirlo. Y el Señor así poquito a poco fue trabajando con mi vida. Y recuerdo que una vez, era un 31 de diciembre, alabado sea el nombre del Señor, y yo decía, qué bonito pasar el último día del año en la iglesia. Yo ese día fui a la iglesia, el 31 de diciembre. Tal vez no le puse mucha atención a la palabra, porque si usted me pregunta a mí si me recuerdo en ese momento lo que predicaron, no me recuerdo. Me recuerdo que estaban haciendo Santa Cena por ser un día especial, y era un culto especial por ser el último día del año. Y muchas personas me saludaron ahí, y hasta ahí yo me fui para la casa. Que por cierto, recuerdo que ese día pasó un problema muy grande en mi casa, con mis papás, un problema muy, muy serio, amado hermano, donde yo me sentí muy decía Dios, pero ¿por qué si yo quiero empezar a ir a la iglesia o tomar esta decisión, por qué cuando voy pasan este tipo de cosas? Como lo decía ahora, en el momento no lo comprendía, pero ahora que uno se detiene a meditar en el Señor, ahora que uno pues puede ver las cosas de un panorama más amplio, uno puede comprender que también Dios estaba haciendo un trabajo con uno. Poquito a poco ahí lo iba sacando de ese mundo, de ese abismo, donde el enemigo me quería llevar, donde el enemigo me quería atar. Pero también el diablo, que el Señor lo reprenda, estaba enojado con mi vida, porque sabía que ya Dios estaba tratando conmigo. Maravilloso es el nombre del Señor. Y yo recuerdo que después de ese día había una actividad en la iglesia, una campaña, amado hermano, donde el pastor Álvaro Furtado era el predicador. Él se congrega ahorita en la iglesia de Pueblo Nuevo. Y yo recuerdo que yo llegué ese día, amado hermano. En esa campaña había muchas personas. Yo estaba el hermano predicando con esa unción, con ese fuego, y yo y con eso espontáneo que él tiene. Y yo decía, wow, qué hombre más tremendo, ¿verdad? Y ahí uno podía también entender que
Y muchas personas a veces decían, no, yo no voy a la iglesia porque ahí es pues muy aburrido y un montón de cosas más. Pero cuando yo veía a ese hermano, yo decía, qué lindo, cómo predica este señor, este pastor, ¿verdad? En su momento no sabía que era pastor. Y bajo ese mover de Dios, yo estaba impactado tremendamente con esa palabra. Y nunca se me olvidan las palabras que este hombre de Dios dijo. Que Dios lo bendiga mucho donde esté en este momento. Porque desde esta vez que lo escuché yo a predicar, amado hermano, algo entró en mi corazón. Algo entró en mi vida. Él decía que el pueblo de Israel llegó en un momento que se encontraba entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón atrás. Maravilloso es el nombre del Señor. Oiga, qué tremendo. Pero que el pueblo del Señor en ese momento tenía que tomar una decisión muy grande. Tenía que decidir si devolverse para atrás y seguir siendo esclavo de Egipto y seguir siendo azotado por el pueblo de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. O confiar en el Señor, confiar en Dios, caminar pensando que el mar rojo se iba a abrir a favor de ellos, aleluya, y que ya ellos no iban a vivir más en esclavitud ni en servidumbre, sino que iban a llegar a ser libres a la tierra que el Señor les había prometido. Maravilloso es el nombre del Señor. Y cuando yo escuchaba esas palabras, yo decía, sí, Señor, yo ya no quiero ser más un esclavo. Yo ya no quiero estar más atado bajo las cadenas del maligno. Porque yo sentía, amado hermano, no tenía paz. Yo sentía que me perseguían. Yo sentía que si me quedaba más en ese mundo, el diablo me iba a destruir. Y fue tan así, amado hermano, que apenas yo empecé a ir a la iglesia, muchas de las personas con las que yo andaba en ese momento empezaron a meterse en problemas y muchos los llegaron a matar. Muchos cayeron presos, muchos empezaron a hacer asaltos, muchos empezaron a vender droga y ya se empezó a meter todo ese tipo de cosas y artimañas que el enemigo quería meter poquito a poco y empezó a darse y cada vez era más y más y más hasta que de un pronto uno empezaba a ver a los amigos con los que uno andaba con carros lujosos, con cadenas, con relojes caros y uno decía, gracias Señor, yo le decía, gracias Dios. Porque yo apenas empecé a ir a la iglesia, apenas Dios empezó a tratar conmigo. Estos tipos de personas, o el diablo, que el Señor los reprenda, empezó a meterlos en un abismo más profundo. Y yo recuerdo que después de esa campaña, yo estaba, o mejor dicho, cuando estaba predicando en el llamado, yo quería levantarme, amado hermano. Yo quería pasar adelante, pero algo no me dejaba. Yo quería ir adelante a decirle al Señor, perdóname, y hacer la oración de fe que en ese momento no sabía cómo se hacía. Y en eso llegó una joven a hacerme la invitación. Y gracias a Dios por esa joven que Dios la envió, porque yo no podía en mi puerta levantarme. Sentía como que estaba atado. Y pasé adelante. Y el pastor hizo su oración por mi vida. Y tal vez mi conversión no fue tan rápida, pero desde ese día, amado hermano, esas palabras las llevo en el corazón. Y hay momentos que a veces uno se encuentra en situaciones muy difíciles. Y cuando me recuerdo esas palabras de aquel siervo de Dios, que aquel pueblo de Israel se encontraba en medio del Mar Rojo, en medio del pueblo de Faraón, pero que cuando ellos decidieron a caminar, el Señor abrió el Mar Rojo a su favor. Cada vez que yo me acuerdo de eso, le digo gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor tan grande, porque eres precioso, Señor, por enviar a Jesucristo de Nazaret a morir por cada uno de nosotros, aleluya, porque sin Él nuestra vida estuviera acabada. Si Él no hubiera derramado su sangre preciosa por nosotros, amado amigo, amado hermano que nos está escuchando en esta hora, nosotros no pudiéramos estar aquí sentados viendo este video, en este culto, en esta plataforma. Yo no sé por qué situaciones tal vez hemos pasado todos los que estamos viendo este video,
pero yo estoy seguro que muchos se han encontrado, alabado sea el nombre del Señor, en medio del Mar Rojo, en medio del pueblo, en medio del rey Egipto, y tal vez quieren devolverse atrás porque ven más sencillo devolverse, pero no, amado amigo que me está escuchando en esta noche, amado hermano que me está escuchando en esta noche, hay un mar rojo que se va a abrir a favor de nosotros. Hay un mar rojo que se va a abrir y que a través de ese mar nosotros vamos a caminar y que el Señor va a ir delante de nosotros. Oh, alabado sea el nombre del Señor, alumbrando nuestro camino, guiando nuestra vida por ese sendero que nosotros estamos esperando caminar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Y en ese momento que yo entregué mi vida a Cristo, ya yo tenía 15 años. 15 años de haber de edad. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que después de eso me siguieron invitando. Siguieron muchos hermanos hablándome, invitándome a los cultos. Mi hermano Jesse, mi hermano Levi, mi hermano Barón, mi hermano Andrea. Hay muchas personas que yo a Dios le agradezco. Todas esas bellas personas que puso a mi lado, enfrente mío, hablando, me dando una palabra de motivación. Porque primeramente yo le debo a Dios todo, la vida. Pero Dios puso a esos instrumentos de Él para que yo hoy pueda estar también caminando hacia adelante, porque muchas de las palabras que ellas me daban en su momento, que yo era un muchacho, amado hermano, que para mí fue muy difícil, tuve que empezar a dejar muchas cosas que en su momento para mí eran muy atractivas, pero el Señor a través de todas esas actividades de la iglesia que iba asistiendo poquito a poco, el Señor me fue llenando con su presencia, el Señor me fue visitando, el Señor me fue hablando, y cada vez era más y más y más y más la presencia de Dios, que ya yo no quería tener nada con el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces, amado hermano, yo iba a la iglesia y cuando salía de los cultos llegaba y me volvía a poner los aretes, me volvía a poner la gorra para atrás y seguía saliendo a estar con mis amigos ahí, hasta que un hermano una vez llegó y me habló y me dijo: Tony, si usted está asistiendo a la iglesia, que Dios la bendiga mucho. Esas palabras a partir de ese día también cambiaron mi vida. Tony, si usted está asistiendo a la iglesia, ya usted no puede estar usando aretes. Si usted está asistiendo a la iglesia, ya usted no puede andar con camisetitas, andar camisetitas y gorras para atrás. Y apenas salía del culto, llegaba y me cambiaba y iba para afuera. Y muchas veces el enemigo se aprovechaba de esto. Pero gracias a Dios por ese tipo de personas que ponen en nuestro camino con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho respeto, que nos hablan, nos siguen predicando. No digan: nombre de este muchacho, ya yo no le voy a hablar más, ya yo no le voy a decir más, porque yo veo que sale de la iglesia y se sigue portando mal. Yo veo que sale de la iglesia y lo veo con la gorra para atrás todavía. Pero no, amado hermano, porque uno no sabe lo que el Señor está haciendo a través del corazón de las personas. Aleluya. Yo me recuerdo que una vez yo estaba sentado en una famosa banca que habíamos hecho ahí los mismos muchachos para sentarnos en la noche, y esa banca quedaba como al frente de la calle que va para la iglesia de Los Sauces, y está la casa de mi hermano Aarón y la casa de mi hermana Roxana. Y recuerdo yo que yo estaba sentado ahí igual, no sabía dónde ir, ya yo estaba yendo a la iglesia. Y como le digo, gracias a Dios por esas personas que tienen esa paciencia, hermano, que siguen hablándole a la persona, a pesar de que la persona tal vez los ve uno un poquito retirado, apagado, pero el Señor todavía en su corazón está haciendo algo especial, aleluya. Y yo recuerdo que el hermano Aarón llegó a hablar conmigo en ese momento y me dijo unas palabras, amado hermano, y compartió conmigo y me hizo sentir una persona especial, me hizo sentir un joven especial. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo puedo decir casi que con seguridad, mejor dicho, que después de ese día yo decidí ya dejar de ponerme los aretes cada vez que salía, dejar de ponerme la gorra para acá cuando salía de la iglesia,
dejar de ponerme camiseta, ya yo sentía vergüenza, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dejar de andar vistiendo de una manera que a Dios no le agradaba, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho también fue que en un tiempo estaban trabajando en la iglesia y yo era un muchachito todavía, ¿verdad? Y yo tenía ese deseo de estar, de ayudar y cooperar y colaborar. Y me recuerdo que el pastor estaba con un hermano arreglando unas bancas adentro del templo. Y yo llegué y todavía andaba en una pantalonetilla y una camisetilla. Y yo le decía, pastor, no necesita ayuda, yo quiero ayudarle, quiero colaborar. Porque ya el Señor estaba tratando con mi vida. Yo ya no quería andar en el barrio de allá para acá, porque esa era la vida mía, salir de mi casa rápido y llegar y andar en el barrio dando vueltas, ver lo que pasaba. Y hasta que ese día fueron una de las mejores decisiones que yo tomé, porque cuando yo empecé a trabajar en la iglesia, Pastor Francisco Romero, él me ayudó mucho a mí. Me compró ropa, me compró zapatos. También fue una de las personas que Dios usó para hacerme sentirme especial. Y yo mientras trabajaba en la iglesia, el pastor me colaboraba mucho. Nunca se me olvida, amado hermano, que había una convención y todo el mundo decía la convención. Yo no sabía que era una convención. Y el pastor llegó y me colaboró y me ayudó para poder ir a la convención. Y estoy seguro que también muchos hermanos le ayudaron. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esa actividad, hermano, también escuché una prédica del pastor Carlos Guerra que decía, volviendo de tierra del enemigo. Y cuando yo escuchaba a ese hombre de Dios predicar esa palabra y todo ese ambiente poderoso que se movía ahí, amado hermano, yo decía, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero de verdad conocerte. Porque en ese momento, amado hermano, yo empecé a anhelar todo ese tipo de cosas que las personas sentían en ese momento. Y también porque yo me sentía que estaba en tierra del enemigo cuando llegué a Cristo. Y ver que el Señor había predicado esta palabra para las personas, para las vidas. Yo tomé esa palabra para mí en ese momento. Y yo le decía, gracias, Señor, porque ya no estoy en tierra del enemigo. Ahora estoy en tus caminos, Dios. Tú me has librado del infierno, de la muerte. Y así fue como se fue dando, amado hermano, en cada actividad. Después, más adelante, muchos hermanos igual me regalaron ropa para yo poder ir a la iglesia y todas ese tipo de cosas, amado hermano. Usted no sabe lo que eso hizo, que mi corazón sintiera un profundo agradecimiento a Dios, porque muchas personas me hicieron sentirme especial a mí. Y a través de todo ese tipo de cosas uno ve a Dios trabajar en favor de uno. Uno dice, Dios, pero yo no me merezco este tipo de cosas. Si yo cuando andaba ahí haciendo maldades, más bien le hacía daño a la gente. Incluso algunos hermanos hasta de la iglesia. Pero el Señor, en su grande amor, en su misericordia, me hizo demostrar que Él me amaba tanto. Y aún cuando llegué a la iglesia desnudo, cuando llegué a la iglesia sin nada, Dios usó a todas esas personas para darme ropa, para darme zapatos, hasta el reloj me compraron. Un montón de cosas, hermano, que si yo me pongo a contarlas, son detalles que tal vez no puedo contarlas todas hoy, porque fueron muchas personas, muchas hermanas, hermanos, que hoy yo de verdad le agradezco todo lo que hicieron por mí. Y eso es lo que uno, pues ahora yo lo veo de esa manera, que cuando usted ve una persona que viene sin Cristo, ahora uno puede entender, no, esta persona está necesitada, porque uno se ve a través de esa persona cuando era inconverso, que necesitaba una mano amiga, que necesitaba una ayuda para salir adelante. Maravilloso es el nombre del Señor para siempre. Y ya para ir terminando, amado hermano, yo recuerdo que una vez el Señor fue haciendo su obra poquito a poco con mi vida ahí en cada actividad. Yo le decía al Señor en una actividad en el tabernáculo, Señor, yo quiero servirte,
Yo todavía no estaba siendo bautizado, no me había bautizado, perdón. Y a mí me llegaron a ofrecer que si quería estar en la doctrina, y yo dije que sí, no sabía ni qué era la doctrina. Pero después, cuando estábamos ya el grupo ahí, yo decía, qué bonito, y ya cuando me empezaron a hablar, muchas cosas tan maravillosas, todo eso también me ayudó. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero servirte. Señor, aunque me cueste mucho, yo quiero agradarte. Y yo me recuerdo que estaba predicando a la pastora Rocío Torres y hablaba sobre que la alma anhelaba los viejos frutos. Maravilloso es el nombre del Señor. Mi alma anheló los frutos, creo que era algo así la prédica. Y yo recuerdo que yo me arrodillé en el altar ahí en el tabernáculo y yo le decía, Señor, yo quiero servirte. Yo veía a los hermanos hablando en lenguas, veía a los hermanos siendo llenos por el poder del Señor. Decía, Dios, yo quiero experimentar todo ese tipo de cosas, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, lléname con tu presencia para yo poder servirte. Yo quiero servirte. Y en eso, amado hermano, yo no sé ni cómo. Y llegó un hermano dando vueltas y puso la mano sobre mi hombro y me dijo estas palabras. He aquí que tú me has dicho que me quieres servir. Yo hoy quito todo obstáculo, me dijo, para que tú me puedas servir. Solamente séme fiel. Y se fue. Y amado hermano, después de esas palabras yo entré en un quebranto. Yo le decía, gracias, Señor, porque de lo más vil y menospreciado de este mundo has cogido para avergonzar a los sabios. No importa, amado hermano, amado amigo, lo que nosotros hayamos sido en el mundo, lo que nosotros estemos pasando, bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo. El Señor quiere libertar nuestras vidas. El Señor quiere trabajar en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y desde ese día, muchas cosas maravillosas empezaron a acontecer en mi vida. A los días Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Después Dios me dio la oportunidad de poderme bautizar en agua. Y yo le decía, Señor, yo quiero que ese día sea el día más especial de mi vida. Porque ese día va a ser donde yo me sumerjan en esas aguas y va a salir un tono diferente. Maravilloso es el nombre del Señor. Y yo recuerdo que cuando me iban a bautizar, todos los hermanos ya estaban abajo y yo estaba orando ahí en una esquina, llorando, quebrantado, dándole gracias a Dios, porque ese día yo empecé a experimentar una presencia maravillosa del Espíritu Santo sobre mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios cumplió esa petición que yo tenía en mi corazón, de que ese día fuera el mejor día de mi vida. Y ese día Dios llegó y me visitó y hizo grandes cosas conmigo. Sentí que arrancó muchas cosas de mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y así en esta preciosa noche, amado hermano, amado amigo que me está escuchando, yo le doy gracias al Señor por todas esas oportunidades que me dio, por su grande amor, por su misericordia, por enviar a su Hijo Jesucristo de Nazaret a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, por todos nuestros pecados, para limpiarnos, para anular el acta que era contraria con nosotros, amado hermano. Todo el acta que tenía el diablo de nosotros escrito, que iba a ser con nosotros, amado hermano, el Señor lo clavó en la cruz del Calvario y lo anuló y lo desarticuló y lo despedazó, amado hermano, por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando esa sangre se derramó, todas esas cosas que nos eran contrarias fueron destruidas, amado hermano, para que hoy nosotros podamos estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Maravilloso es Cristo. Hemos escuchado un testimonio eh, tremendo de un joven ya hoy casado, nuestro hermano Anthony. Va para 2 años, hermano, ya de haberse casado. Después de todas esas cosas que vivió en su infancia, en su adolescencia, hoy es un joven, ya un caballero, casado, sirve al Señor allá en la zona de Siquirres. Lo importante es testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchacho que a la edad de 12 años, a los 15, comenzó a andar en las calles, armado, asaltando, eh, en medio de balaceras. Esos lugares que él comentó fueron con lugares muy conocidos míos allá en Limón, lugares vecinos al barrio donde yo nací. Y los conozco y sé lo conflictivos que son. Y qué importante es el amor de Dios para con nosotros, ver de dónde Dios sacó a este joven, hermano, de los pasos donde él iba. Si la Biblia sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real, de lo vil y menospreciado. Quizás para él y para muchas personas en aquel tiempo, un muchacho que no tenía futuro, un muchacho que para la sociedad quizás no valía nada, pero viniendo a Cristo, tuvo un valor importante, la sangre de Cristo, una perla en las manos del Señor. Si usted escuchó este mensaje, está atravesando circunstancias similares, o usted tiene un hijo que está atravesando este momento, déjeme decirle que su oración mueve montañas. Su oración puede hacer que aquello que está sucediendo con su hijo, con su esposo, con aquel miembro de su familia que tanto te duele, la circunstancia que estás atravesando, déjame decirte, sigue orando, sigue clamando, que la oración eficaz de justo puede mucho. Si su hijo o su hija, sea quien sea, esté atravesando esta vida quizás violentando la sociedad, déjame decirte que vendrá a los pies de Cristo. La Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. La Biblia no dice solamente yo serviré a Jehová, dice yo y mi casa. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi bisnieto, mi hermano, mi hermana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano Anthony, vamos a orar. Voy a pedirte que usted haga su oración por esas personas que están al otro lado de esa pantalla y en Facebook viendo este testimonio. Por aquella madre, por aquel padre, por aquel hermano o hermana que está viviendo circunstancias difíciles. Si hay una persona que quiere aceptar a Cristo en esta noche, aprovecha esta oportunidad. Mi amigo, mi hermano Anthony la aprovechó. Él estaba cansado de esa vida que él estaba llevando. Ya él estaba cansado de ese camino que él estaba llevando y él reconocía, necesitaba algo. Pensaba, hermano Anthony, que en eso, esa suya, esa emoción, esa adrenalina que usted dice que usted sentía, que usted necesitaba, usted pensaba que eso era lo que te iba a hacer feliz. Pasaron los días, pasaron los 2 años, 3 años que usted estuvo en ese caminar y se dio cuenta de que ese no era la felicidad que usted necesitaba. La felicidad que usted necesitaba estaba en Cristo. Y si usted sigue de pie hoy, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de la prueba, a pesar de lo que el enemigo ha hecho, es porque usted sabe que no vale la pena volver atrás. Cuando uno decide seguir a Cristo, está seguro de lo que va a hacer. Se levante viento o marea, se levante lo que se levante, tenemos que tener la certeza de que delante de nosotros va el Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, el que dio su vida a la muerte allá en la cruz del Calvario, y ese que le dio libertad a mi hermano Anthony, ese que lo sacó de esa vida que llevaba, te puede sacar a ti también de esa condición en la que tú te encuentras. Vamos a orar en esta noche, hermano Anthony, Dios me bendiga. Amén. Vamos a todas esas personas que
tuvieron la oportunidad de escuchar esta palabra, este testimonio en esta preciosa noche. Si usted siente que el Señor le habló, si usted siente que está en un momento muy difícil de su vida, amado amigo, amado hermano, o quizás está empezando en la iglesia, está dando sus primeros pasos en la iglesia, sepa que Dios quiere ayudarle, que Dios quiere fortalecerle. No se devuelva, no se rinda, porque el Señor tiene grandes propósitos con todos nosotros. El Señor tiene grandes cosas para todas nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y así en esta preciosa hora vamos a estar orando, y voy a pedirle que si usted en esta hora quiere reconciliarse, aceptar a Cristo en esta hora, puede repetir esta oración después de mí en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. Señor Jesús, en esta preciosa noche he oído tu palabra, he oído tu mensaje. Señor, te pido que me perdones, que tengas misericordia de mi vida. Señor, que yo pueda hallar gracia delante de tu presencia en esta hora. Reconozco mis errores, reconozco mi pecado, reconozco mis fallas delante de tu presencia. Señor, límpiame con tu sangre preciosa en esta hora. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida para que no pueda ser borrado jamás. Señor, ten misericordia de mi vida. Dame fortaleza para poder seguir adelante. Dame fuerza, Señor, para seguir en el nombre de Jesús de Nazaret. Reconozco, Dios, que te he fallado y que en esta noche he oído tu mensaje, he oído tu palabra y quiero ser una persona diferente a partir de hoy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.